todas las referencias respecto del estudio de López Figueroa y Gutiérrez, economistas de la Universidad de Chile del 2013. ¿Pero qué hacemos? Bueno, puede ser algo momentáneo del crecimiento del último tiempo, pero sin embargo, no. Lo que vemos es que la desigualdad, la concentración de los ingresos ha aumentado, de hecho. Entonces, si comparamos entre 1990 y 2013, ¿ya? Lo que vemos es, esto es la brecha de ingreso per cápita, ingresos autónomos, ¿no? Entre quienes pertenecen al 5% de los hogares más ricos y quienes pertenecen al 5% de los hogares más pobres. Entonces, si en 1990 el 5% que pertenecía a los hogares más ricos ganaba casi 130 veces más, o sea, 130 veces que los de los hogares más pobres, en 2013 crecen en más de un 100% y ganan 284 veces más el 5% más rico que el 5% más pobre. ¿Ya? Estos son los datos de CACEM, ¿no es cierto?, que nos muestran que los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres en este país. Si bien eso es una tendencia mundial, digamos, que puede corresponder a los patrones de acumulación, nos tiene que poner en alerta. ¿Y qué? Como no vamos a entrar en ese detalle ahora, ¿por qué me focalizo en los ingresos? Porque obviamente son la retribución al trabajo y son lo que nos permite acceder a un determinado nivel de vida, por supuesto, ¿no? Entonces, sobre todo en este país donde los derechos sociales están mercantilizados y tenemos que pagar por salud, por educación, ¿no? El salario, uno esperaría que al menos contemplara, ¿no es cierto?, el acceso a ese tipo de derechos. Pero lo que vemos es que no es así. Y lo que hay que entender, ¿no?, es que la concentración de ingresos, ¿no es cierto?, esta mala distribución, no es un mal resultado del modelo, no es una externalidad negativa, ¿no es cierto?, no es algo que salió mal. La desigualdad es producida y reproducida por este modelo de acumulación, ¿no?, que es lo que tenemos, es fruto de esto. Entonces el modelo que tenemos hoy, un modelo, digamos, capitalista, de corte neoliberal, entonces es exitoso en crear riqueza y es exitoso en distribuirla muy mal, ¿no? En ese sentido sí es exitoso. Entonces, si unos tienen más, como explicó el profesor antes, es porque otros tienen menos, ¿no? Unos viven bien a costa de que otros viven mal. Y en ese sentido la desigualdad tiene su origen en el mundo del trabajo y es una cuestión de una relación y es de poder, ¿no? Entonces, este patrón, este modelo de acumulación se basa en bajos salarios, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? El 50% de los últimos datos disponibles de la nueva encuesta suplementaria de ingresos del 2014, después Gonzalo va a entrar en el detalle de esos datos, ¿no? Pero el 50% de los trabajadores recibe menos de 305.000 pesos líquidos al mes, ¿no? Y el 80% recibe menos de 600.000 líquidos. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que la curva de distribución del ingreso, y en relación con lo que dije antes, de la gran acumulación de ese muy pequeño porcentaje de los súper ricos, ¿no es cierto?, de Chile, la curva de distribución del ingreso es así, ¿no es cierto? O sea, hay una gran masa de trabajadores que gana bajos salarios y una muy pequeña porción, ¿no es cierto?, de personas que recibe una alta retribución. Y eso que obviamente estos datos no nos permiten, los datos de la encuesta no nos permiten llegar a un usage, no nos permiten llegar a esos altos, ultra altos ingresos, ¿no? Pero para hacerse una idea, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Con estos salarios, digamos, con los cuales es imposible vivir, por supuesto, tenemos, según las últimas encuestas de la Universidad San Sebastián y IFAS, siendo como un perdonazo, 11 millones de endeudados y 4 millones de morosos. Es decir, que al menos no pueden pagar al menos una cuota de sus deudas, ¿no? O sea, calculen esto entre los adultos de Chile, ¿no? 14 millones aproximadamente, 11 millones tienen deuda, ¿no?
Y la encuesta del 2014 de la OCDE preguntaba a los chilenos si sus ingresos en alguno de los meses pasados no le había alcanzado para comprar sus alimentos básicos. Respuesta, un 28% declara que no. Que tenemos ahí, por supuesto, la tarjeta Presto, ¿no es cierto? Nos endeudamos en el retail para poder acceder a esas cosas básicas. Pero ¿qué es peor que esto? Que incluso trabajar no nos asegura estar bien. Tenemos trabajadores pobres, o sea, gente que incluso teniendo una fuente de sustento, ¿no es cierto? Eso dice uno cuando va a buscar un trabajo. Incluso con trabajo, si lo calculamos por los ingresos autónomos, ¿no es cierto? Tenemos más de 1,2 millones de trabajadores que viven pobres, ¿no? O dan bajo la línea de la pobreza. ¿No? Entonces, ¿qué viene el Estado a hacer? A subsanar lo que este libre mercado, ¿no es cierto?, regulando salarios no puede hacer, y entrega entonces subsidios y bonos y disminuye al 8% de los ocupados, pero igual son 584.000 trabajadores pobres. ¿No? O sea, el 8% de los ocupados no le basta con tener un trabajo, sigue siendo pobre. ¿No? Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que lo vemos y decimos, sí, problemático, pero claro, tiene efectos más allá de lo que vemos a simple vista, porque esa insuficiencia de ingresos con la deuda tiene un rol disciplinador. Yo no puedo dejar de trabajar, no puedo dejar de pagar mis deudas y acepto ciertas condiciones, ¿no es cierto?, de trabajo. ¿Por qué? Porque no tengo un respaldo fuerte, colectivo, no tengo un sindicato, no tengo una movilización detrás, no tengo trabajadores agrupados que me defiendan, y acepto condiciones de trabajo inferiores a las que me permiten incluso tener un nivel de vida digno, ¿no? Y además se produce, por supuesto, una presión por trabajar más horas para tener más salario, ¿no? Y Chile es uno de los países que más trabaja, ¿no? Entonces, este modelo que produce y reproduce la desigualdad, su idea de desarrollo, y hay que decirlo así, de las autoridades, de quienes piensan este país, está en la explotación, ¿no es cierto?, de nuestras ventajas comparativas, ¿no es cierto?, de lo que tenemos ahí naturalmente, el cobre, ¿no es cierto?, la fruta, ¿ya? Pero no se piensa en refinar ese cobre, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que tenemos como idea de desarrollo, ¿no? ¿Y qué pasa? Estos bajos salarios, además, si lo vemos, obviamente, tiene relación con el empleo. ¿Cómo son los empleos que tenemos en Chile? Acá esto es el zoom de los últimos 6 años, los nuevos empleos creados, ¿ya? Entonces, acá son más de 1,2 millones de empleos creados, ¿no es cierto? Es bastante, ¿ya? Si uno lo ve así, pero ¿cuál es la calidad de ese empleo? O sea, si hacemos un zoom, si entramos y decimos, bueno, el desempleo ha crecido en el último tiempo, ¿no es cierto? Y ahora está haciendo noticia y es preocupante, pero de todas maneras se mantiene relativamente bajo. Pero si decimos que con trabajar no alcanza para vivir, ¿qué calidad de empleos tenemos? Entonces, por ejemplo, en los últimos 6 años, ¿no?, 28,5% de empleos por cuenta propia, empleos que pueden desaparecer de un día para otro, que son endebles, como los llamamos, ¿ya? Y es más, el 30% son empleos, de los empleos creados, son empleos externalizados, o sea, por subcontrato, suministro, ¿no es cierto?, o enganche. ¿No? Y, y si no lo vemos solo en los empleos creados, sino que nos fijamos en nuestra estructura efectiva de empleo, ¿no?, la tercerización ha crecido, ¿ya? Entonces, si en el 2011 de toda la matriz de trabajo el 11,5% era trabajo externo, en 2016, la última cifra disponible de la nueva encuesta nacional de empleo, ¿ya?, es que el 16,1% del empleo es externo. ¿Qué pasa con la externalización? Se produce una relación triangular donde hay una empresa mandante y una contratista, subcontratista, donde no tengo claro mi empleador, donde es más difícil organizarme y ejercer mis libertades sindicales y derechos colectivos. Por eso es algo preocupante, además de que se recibe en general un menor salario por las mismas labores que generan los
trabajadores de planta. ¿Ya? Bueno, y ahora con esta maravillosa reforma laboral que viene, por ejemplo, la huelga de las empresas contratistas o subcontratistas no va a afectar a la mandante, la mandante va a poder reemplazar o hacer ella misma sus labores, ¿no? Las labores que estaba haciendo. Entonces, es preocupante. Entonces, un PIB alto no es igual a desarrollo económico, no necesariamente, ¿no? Tenemos un modelo de acumulación, como decía, basado en los bajos salarios y en la precariedad laboral. Y qué es lo interesante y cómo lo voy a relacionar y con lo que va a venir a hablar Gonzalo también, la forma en que se habla de esto, se dice, es que es la baja productividad de nuestro trabajo. ¿Cómo le enfrentan los empresarios, las autoridades? Dicen, lo que pasa es que la gente no está educada, ¿no es cierto? Hay demasiadas exigencias para hacer un nuevo emprendimiento, ¿no? Pero no se cuestiona, ¿no es cierto?, esta estrategia de desarrollo que tenemos, y tampoco el papel del factor trabajo, como decía el profesor, coincide en eso, más allá, ¿no es cierto?, de que el trabajador sea un costo de la producción que tiene que mantenerse lo más bajo posible. Eso no se está cuestionando. Entonces hay una incongruencia. Si nos preocupa la desigualdad y nos preocupa, ¿no es cierto?, la productividad, bueno, hay que estar un poquito más dispuestos a compartirla, ¿no? ¿Por qué? Porque el título de este coloquio es mantener el orden y la estabilidad social, ¿no es cierto? Entonces, bueno, mostremos un poco de preocupación, ¿no? Entonces, ¿cómo se espera que un trabajador siquiera esté interesado, digamos, porque además se echa la culpa que el trabajador, ¿no es cierto?, es flojo, que no hace lo suficiente, que no tiene un espíritu emprendedor, ¿no es cierto? Si vamos a hablar en esos términos, entonces, ¿cómo se puede pensar que el trabajador siquiera está interesado en realizar un trabajo más productivo, ¿no es cierto?, entre comillas, ¿no?, si sabe que la retribución de su trabajo, en forma de salario obviamente, no le alcanza ni siquiera para reproducir sus condiciones mínimas de vida, ¿no?, y tiene que endeudarse, ¿no? Entonces, queremos ser más productivos con el fin último de la ganancia adicional, ¿no es cierto?, que acumulan unos pocos, o para la resolución de necesidades comunes. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, yo voy a continuar con la línea de la exposición de Carla, entregando algunos antecedentes también relativos a lo que es la productividad en Chile, las distintas formas como se mide la productividad. Pero antes quisiera también dar soporte empírico a varias de las afirmaciones que mencionó previamente el profesor Carlos Pérez, que ciertamente las comparto. Para eso lo primero es entrar en las definiciones, porque en Chile, ¿no es cierto?, estamos justamente este año, en el año que se habla de la productividad, en el cual se arma, ¿no es cierto?, una comisión nacional para mejorar la productividad, y el diagnóstico pareciera ser que está consensuado, un diagnóstico donde nos dicen que Chile ha perdido productividad, que ha disminuido la productividad. Entonces, antes que nada, es muy importante que veamos qué entendemos por productividad, porque cuando uno revisa en el fondo el debate actual, más bien de lo que se habla es de una productividad que no es muy directamente asociada a lo que estábamos hablando aquí en estos minutos, lo que habló el profesor Carlos Pérez, sino más bien se habla de un concepto que se llama productividad total de factores. Y en base a esa noción se nos dice que Chile ha perdido el ritmo de productividad, y ese concepto en realidad es un concepto que está en disputa. Es un concepto que en primer lugar se basa en supuestos del modelo neoclásico, como por ejemplo que existe competencia perfecta en los mercados de productos, existe información completa y también competencia perfecta en los mercados de factores, lo cual significa que al trabajo se le paga el valor del producto marginal. Y entonces hay una serie de supuestos que hacen que finalmente ese tipo de modelo sea altamente cuestionable. Y desde ese punto de vista, hoy en día en la discusión
no se ve, por ejemplo, que hablemos de la productividad del trabajo, que es una medida clásica para medir, que incluso es la que impulsa la propia Organización Internacional del Trabajo, es decir, la cantidad de trabajo necesaria para producir una unidad de producto, que es la definición más simple y a su vez más directa de lo que podríamos entender por productividad. Comienzo por esto porque mirar esa otra definición nos va a llevar quizá a otro diagnóstico, a un diagnóstico que no es precisamente el diagnóstico de cómo hacemos para subir inorgánicamente, ¿no es cierto?, la productividad. Fíjense lo que sucede en Estados Unidos. Precisamente entre los años 48 y el año 2014, una serie que se puede hacer incluso con más tiempo. ¿Qué ha pasado con los aumentos en productividad? ¿Qué ha pasado con los aumentos de los salarios reales en Estados Unidos? En un minuto se veía que tenían un aumento que quizás seguía el mismo compás, la misma proporción. Esto es un gráfico que nos muestra a partir de un índice con base 100, que el investigador lo fija en el año 1948. De ahí partimos la serie que empezamos a ver los aumentos en productividad y cómo han sido los aumentos en los salarios. Ambas variables han subido en el tiempo, tanto salarios como productividad. Pero a partir de un momento vemos que la productividad empieza a aumentar bastante más alta de lo que pasa con los salarios. Y se genera esta brecha, ¿cierto? Una brecha, un excedente productivo que finalmente queda en manos del capital, cuando debió haber quedado en manos de los trabajadores. Esa es la brecha salario-productividad. Eso también lo observamos, por ejemplo, en este esquema que hace el profesor Seira en Israel, sobre todo a partir de los últimos años, lo cual tiene sintonía con algunas transformaciones que se hicieron en el caso de Israel. En Israel tomaron la decisión, por ejemplo, de descentralizar la negociación colectiva. ¿Qué significa eso? Que en Israel ahora la negociación colectiva es muy similar a lo que sucede en Chile, donde se negocia a nivel de empresas. Y se cae el nivel de sector económico, que era algo que en Israel también no existía anteriormente. Fíjense el nivel de asociatividad que existe con el aumento en la brecha salario-productividad. Es decir, ahí se pierde poder por parte de los trabajadores y de inmediato se altera esta relación o esta brecha salario-productividad. A nivel del Informe Mundial de los Salarios de la OIT, a nivel ya más de un grupo de países, también se observa en el fondo cómo los aumentos en productividad laboral no están vinculados a aumentos en los salarios reales. Se ve la brecha en esta ventana, quizás es más corta, y volvemos a lo mismo. La productividad laboral, entonces, la podemos definir, y es como lo han hecho los estudios que mostré, básicamente como el Producto Interno Bruto dividido por la masa horaria, ¿no es cierto? La masa de horas de trabajo. Y aquí voy a mostrar el dato para Chile, ¿no es cierto? Son datos que provienen del Banco Central para el caso del Producto Interno Bruto, un PIB real, con referencia al 2008. Y la masa horaria, a diferencia de otras medidas que incorporan abajo el número de trabajadores, lo interesante es que con la masa horaria uno puede ser mucho más preciso porque tiene todas las horas de trabajo. La podemos obtener de los microdatos de la encuesta suplementaria de ingresos del INE. Al hacer el ejercicio nos encontramos con algo como esto. Entre el año 90 y el año 2014, la productividad laboral ciertamente ha subido. ¿Ya? Y aquí es donde lo conecto con el diagnóstico que hace la comisión, que mira la productividad total de factores, que no es precisamente una medida de productividad laboral, sino que es otra medida. Es esto que se habla de las fuentes de crecimiento con un modelo que se le tiende a llamar el residuo de Solow. Ahí hay toda una contabilidad del crecimiento económico, pero que se asocia más bien a un factor residual, no es un tema de productividad laboral. Acá tenemos la productividad laboral. Entre el año 90 y el año 2014, ciertamente que ha aumentado la productividad laboral, y fíjense lo que ha pasado con los salarios, o con los más, para ser más específicos, con los ingresos reales del trabajo. También han aumentado,
pero lo han hecho a un ritmo inferior a lo que ha sucedido con la productividad. Nuevamente tenemos también en Chile el caso del excedente productivo no remunerado. Es productividad del trabajo que finalmente queda en manos del capitalista. Fíjense la trayectoria de la curva, acá en el año 97 y lo que sucede en el 2012, para verlo más claramente. Aquí tenemos los ingresos del trabajo en moneda de diciembre del 2014. Actualizamos los datos para dejarlos comparables. ¿Qué significa esto? Significa que el ingreso del trabajo medio en el año 97 era prácticamente el mismo que el ingreso medio del trabajo al año 2013, si lo ajustamos por inflación. Entonces tenemos que, y si nos vamos un poco, en realidad, si vemos la línea ahí, hay un pequeño aumento. Podríamos decir que en los últimos 15 años, el aumento real que ha tenido los ingresos del trabajo es aproximadamente un 3% en términos reales, si comparamos punto contra punto. Y ahí está, sin duda, esta impasibilidad que también se mencionaba anteriormente. Cuando no se tiene ningún interés en entrar en este debate, en el debate del bajo valor de la fuerza de trabajo. Los datos que mencionaba Carla, que quizás a algunos nos pueden parecer datos que están un poco inexactos, vienen de encuestas, quizás no es la realidad, los trabajadores subestiman los ingresos para que les den más bonos. Pueden haber muchas sospechas sobre este tipo de encuestas de hogares, en donde encontramos la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada. Hablamos de que el 50% de los trabajadores menos de 305.000 pesos líquidos, el 70% menos de 450.000 pesos líquidos. Pero cuando vemos la encuesta ENCLA de la Dirección del Trabajo, que es una encuesta que se le aplican a las empresas de 5 y más trabajadores, que es una encuesta que responden los contadores de las empresas. O sea, ahí el dato sí que es duro. No hay manera de decir que es un dato sentado. Cuando vemos ese dato, nos encontramos que en ese grupo de empresas de 5 y más trabajadores, el 50% gana menos de 336.000 pesos líquidos. Lo dicen las empresas y lo dice el contador de la empresa. Entonces, sin duda que aquí lo que está pasando con la encuesta le da un espaldarazo a los datos de las encuestas y nos dice que efectivamente es lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa al final de cuentas? Bueno, lo que mencionaba Carla, que esto se tiene que complementar con la deuda, el sistema de crédito, y ahí viene el rol disciplinador que puede tener el endeudamiento en los hogares externos. Mientras eso pasa, tenemos remuneraciones medias mensuales de gerentes generales. Según tamaño de empresa visto por las ventas. Fíjense lo que llega el promedio, empresas que venden más de $1.000 millones, grandes empresas, los sueldos de 41 millones, 43 millones de pesos al mes. Entonces, aquí claro, si entramos a la idea de la productividad, ¿qué hace que aquí atrás acaso hay productividad detrás de esto? ¿Qué es lo que hace que el gerente gane 41 millones de pesos, ¿no es cierto? Y una persona que está haciendo el aseo, por ejemplo, tenga que ganar el salario mínimo, que son 250.000 pesos, con una brecha casi de 160 veces. ¿Cómo medimos la productividad de la persona que hace el aseo? ¿Cómo medimos la productividad de la persona acá que es el gerente general? Ahí hay relaciones que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la estructura de poder. Nosotros realizamos un estudio donde investigamos, exploramos qué es lo que sucedía con la negociación colectiva y sobre todo en las negociaciones colectivas que tienen alta cobertura, es decir, que son masivas y que involucran a la mayor cantidad de personas en un país, o sea, porcentaje de negociación colectiva alta. En Chile sabemos que es como un 8%. Hay varios países en Europa que tienen negociaciones colectivas que son más masivas. Acá mismo en América Latina está Uruguay, donde casi el 98% de los trabajadores negocia colectivamente. Y hay varios métodos para negociar de manera sectorial. Por ejemplo, uno es el modelo articulado, como el que sucede en países como España, donde los contenidos de la negociación colectiva
se articulan y se abren ventanas sectoriales, otros temas se discuten a nivel de empresa, hay algunos contenidos que solamente se debaten a nivel nacional, y así se va generando una articulación de la negociación colectiva, mientras que otros modelos que son en cascada. Entonces tenemos que primero se negocia, por ejemplo, el salario mínimo a nivel nacional, después a nivel sectorial, luego a nivel empresarial. El mismo contenido se negocia en distintos niveles. ¿Ya? Hay varios modelos ahí. Vamos a evaluar 3 indicadores. Un indicador de la ocupación, la productividad y la desigualdad. La ocupación entendida como la tasa de ocupación, es decir, lo ocupado sobre la población en edad de trabajar. A través de los datos podemos registrar que sobre el 70% son tasas de ocupación laborales de las más altas a nivel mundial. Chile tiene casi un 60, un 59-60, pero subir un punto en la tasa de ocupación laboral es bastante complejo. Entonces digamos que un 70 ya es un indicador bastante exigente. En la productividad laboral ya la definí como el producto dividido por las horas de trabajo. Y la desigualdad vamos a considerar el Gini, que es este termómetro que mide qué tan desiguales son los países, que va de 0 a 1, donde 0 es igualdad máxima y el 1 es completamente desigual. Fíjense en este gráfico, lo que nos muestra es el producto por hora trabajada a precios constantes en dólares, o sea, la productividad laboral, cómo ha ido evolucionando desde el año 70 hasta el 2014 en estos 16 países, que son los 16 países más productivos, de acuerdo a los datos de la OECD, en el año 2015, 2014, los más productivos, entendiendo lo más productivo como aquellos que están sobre el promedio de productividad laboral. Esos 15 países, esos 16 países más productivos, fíjense la tendencia que han tenido en la productividad laboral. Una tendencia al alza, y lo que sucede es que esos 16 países más productivos, en los 16 existe negociación colectiva por rama de actividad económica, en los 16. O sea, tenemos una asociación que, si bien no podemos confirmarla en manera causa-efecto, de manera robusta, porque existen estudios que no logran llegar a la causa-efecto, pero hay otros que sí lo logran hacer, nos dan luces de que es perfectamente compatible un modelo de negociación colectiva por rama con dinámicas de alta productividad laboral. De hecho, en los 6 países, en 6 de los 7 países más productivos, predomina la negociación colectiva por rama de actividad económica. Y estas son sus tendencias, como ha ido subiendo la productividad laboral. En cuanto a la tasa de ocupación, vemos que 11 de los 13 países con tasas de ocupación sobre el 70%, que habíamos definido como este umbral de exigencia, 11 de los 13 países tienen negociación colectiva por rama. Y también se observa una leve tendencia al alza en la tasa de ocupación y persistentemente sobre el 70% en los últimos 30 años. También tenemos ahí otro elemento que nos da luces de que una negociación colectiva por rama también es compatible con niveles de ocupación elevados. Finalmente, ¿qué es lo que sucede con la desigualdad antes y después de impuestos? Los 15 países más igualitarios de la OCDE son además 15 países en donde existe negociación colectiva por rama. O sea, aquí conectamos elementos, porque sin duda existe el hecho de que esos países tienen estados donde las transferencias, donde el tema de los impuestos, la acción redistributiva a través de los impuestos es fuerte. Pero por otro lado, existen, ¿no es cierto?, investigaciones y existe teoría que nos demuestra cómo finalmente para mantener esos niveles de estados donde los impuestos son elevados, también se necesita una base social fuerte. Es un poco lo que mencionaba el profesor Carlos Pérez cuando señala de que se necesita movilización para generar ciertas transformaciones. La medida que existe una fuerza laboral que está organizada y que esa organización es masiva, también tiene efectos, ¿no es cierto?, sobre
la defensa de lo que son los derechos sociales a través de la figura de los estados de bienestar. Entonces también ahí hay un elemento interesante. Entonces, finalmente, y con esto ya cerramos, hay que tener cuidado con la definición de productividad. Ese es el primer elemento. En la discusión actual se nos habla de productividad, se va a los expertos y se pregunta qué pasa, por qué la productividad está bajando, pero no se hace la nota al pie señalando que esa productividad que preguntan los periodistas, esa productividad a la cual se refiere la comisión, en realidad es la productividad total de factores, que no es lo mismo que la productividad laboral. La productividad laboral en Chile sí ha ido aumentando. No es verdad que la productividad laboral en Chile haya bajado, y más bien el planteamiento de la PTF versus la productividad laboral, así como lo demuestra una serie de literatura especializada, más bien hay una disputa ideológica, en el sentido de que finalmente la productividad total de factores lo que hace es invisibilizar lo que es la discusión o lo que es relevar el rol de la productividad laboral. En Chile tenemos un hecho estilizado, que es el hecho de que tenemos la brecha salario-productividad, y esa línea base o punto de partida no podemos obviarla de los análisis que hagamos. Los aumentos en productividad no están relacionados con los aumentos salariales, y lo que genera esto es una dinámica finalmente de acceso a crédito que tiene relación con control y dominación. Por lo general, desde el punto de vista de los centros de trabajo y del management, ¿no es cierto?, de la administración, la productividad se aborda de esto que se ha tendido a llamar los círculos de calidad, de cómo aumentamos la productividad, también las formas de control sutil, o esto que se ha tendido a llamar como el salario emocional, o maneras como nosotros podemos persuadir en los trabajadores para que ellos aumenten sus ritmos en el trabajo, pero sin la necesidad de aumentar la retribución material, lo que es la chapita del mes, el premio al empleado que se pone más la camiseta. Es cosa que eso se ve muy claramente, por ejemplo, en el sector bancario. En este minuto está en huelga el Banco BCI, y el Banco BCI es bastante intensivo en estas nuevas formas de administración donde se aplican estas estrategias de control sutil. Entonces, bueno, hay cosas que no se tocan en la discusión y que es bueno tratar de instalarlas cuando hablamos de productividad, como por ejemplo ver qué es lo que pasa con la negociación colectiva o la acción colectiva para también defender la productividad que en este caso está siendo extraída por parte del empresariado. Y ahí la negociación colectiva por rama es una solución que sin duda merece la pena explorarse. Lo mismo cuando hablamos de productividad, pero como decía Carla, la comisión ofrece soluciones de cómo hacemos de que las empresas tengan mayor acceso a los mercados, de que se constituyan más rápidas. Pero si uno revisa las medidas, las 30 medidas de la comisión, no vemos nada, ningún guiño ni siquiera a lo que sucede con las condiciones laborales. Cuando hablamos de que en Chile el empleo, vemos de que la mitad de los trabajadores también es de 2 años en los trabajos, hay una alta rotación, aún así la productividad va subiendo, pero si vemos esa situación, sin duda que hay cuestiones que se pueden hacer en cuanto a la productividad. La experiencia y la alta rotación no ayuda a eso. Entonces, lo mismo con los sistemas clásicos de protección laboral. ¿Cómo podemos pensar en aumentar, ¿no es cierto?, productividad si es que tenemos condiciones de trabajo tan adversas? Así que básicamente ese era el enfoque que nosotros queríamos retratar, ocupando algunos datos para que pudiéramos abrir el debate. Así que muchas gracias por la atención.
Damos inicio a un breve periodo de preguntas. También va a ser moderado a través del semáforo. Sí, en el marco de la reforma que se está haciendo, en el marco de la reforma que se está haciendo en el sector educacional básico y medio, de eliminar los colegios subvencionados particulares, de dejar solo los particulares o los municipales, la percepción que se tiene, o que al menos noto yo, es que se está aumentando la segregación y la crisis social. Entonces mi pregunta es si ustedes comparten esa visión y cómo lo ven en un futuro no muy lejano, si va a cumplir los objetivos que tienen hoy en día y por lo que la plantearon. Para relacionarlo con el tema que estábamos hablando, creo que lo problemático, bueno, para empezar creo que no se van a eliminar las diferencias sociales, digamos, que existen a partir de eso, pero además, para relacionarlo con este tema, es que justamente en Chile, y que tiene que ver, por ejemplo, con la ampliación masiva de la matrícula en educación superior, con universidades de cartón y todo eso, con prometer que gracias a un capital humano avanzado, ¿no es cierto?, vamos a ser más productivos justamente y a cambiar un poco, ¿no es cierto?, la distribución y a seguir creciendo y a crecer más porque estamos estancados. Lo problemático de eso y querer focalizarlo en la educación y de esa manera, y que también son las becas Chile y todo eso, es que después no hay una forma de gestionar, ¿no es cierto?, esa fuerza de trabajo calificada, porque con lo que se encuentran esos estudiantes después es con un mercado de trabajo que tiene esas malas condiciones, esos trabajos que no son productivos y que en el fondo no les permiten agarrar ese conocimiento, ¿no es cierto?, y ponerlo en práctica de forma productiva y gestionar colectivamente el conocimiento adquirido. Yo no soy especialista en educación, entonces no te puedo responder en el fondo sobre la reforma, que además es bastante confusa desde mi punto de vista. Yo por lo menos no puedo entender todavía bien cómo va a funcionar eso. Se ha hablado mucho en la prensa de que estamos en una especie de crisis económica, en un proceso de desaceleración, sobre todo por el tema del robo. Quería preguntar si esa desaceleración es realmente un inconveniente para lograr combatir la desigualdad en Chile, y si en verdad, porque como tú decías, en verdad existe ese proceso de